Ninguna red está exenta de problemas. Cuando los problemas surgen, los administradores necesitamos echar mano a todas las herramientas que conocemos para poder diagnosticar el problema y también, obviamente, solucionarlo. Existen una gran cantidad de herramientas que nosotros habitualmente utilizamos, dependiendo del tipo de problema que se presente. Y en esta sesión vamos a ver dos de ellas que pueden ser muy útiles en ciertos casos. Lo primero que vamos a revisar es cómo funciona un traceroute, que es una de las herramientas más comunes que existen hoy en día en las redes. Y también vamos a ver cómo funciona un traceroute extendido. ¿Qué es un traceroute? Un traceroute es un mensaje que envía una máquina en red, que puede ser un router, puede ser un dispositivo como un switch, o bien un computador, Windows o Linux o cualquier sistema operativo. Este mensaje tiene por objetivo descubrir cuál es la ruta que está pasando ese paquete IP desde el origen al destino a través de una red corporativa o más allá, incluso hasta Internet. Lo cual nos va a permitir a nosotros diagnosticar problemas en caso de que haya un router que esté fallando o haya algún problema con enrutamiento. Para ello vamos a tomar el siguiente ejemplo. Acá tenemos 4 routers y queremos ver cómo es la ruta que tiene el router 1 hacia el router 4. Aquí es bastante evidente cuál es la ruta en el ejemplo, pero si nosotros extendiésemos este diagrama, por ejemplo, y agregáramos un router nuevo entre 2 y 3 y eventualmente un router adicional hacia allá, que lo podríamos llamar 5 y 6 para completar el ejemplo, tal vez se complica un poco. Entonces, cuando nosotros queremos saber cuál es la ruta que se está tomando desde el router 1 hacia el router 4, la forma de hacerlo es utilizando un traceroute. Lo que hace este mensaje es que se encamina uno a uno a través de los routers y empieza a devolver información que nos va a servir para diagnosticar la red. Antes de entrar en mayor detalle, les quiero mostrar un ejemplo real de cómo funciona un traceroute. Este ejemplo lo pueden utilizar ustedes mismos en sus computadores. Yo aquí voy a traer mi línea de terminal y voy a ejecutar el siguiente ejemplo. Tengo un comando que se llama traceroute, que para el caso de mi máquina que es basada en Unix, se ocupa traceroute. Sin embargo, si ustedes están utilizando Windows, pueden utilizar también el comando tracer, que está habilitado para máquinas Windows y hace exactamente lo mismo. Voy a ejecutar traceroute con la opción -W1 -wait. Voy a esperar un segundo solamente para cada prueba y voy a enviar una traza a un sitio de la BBC en el Reino Unido. Yo estoy físicamente ubicado en Chile en este momento, por lo tanto voy a ver a través de internet cuál es la ruta que toman mis paquetes para salir desde mi computador y llegar finalmente al Reino Unido. Y aquí vemos que la aplicación está generando cierta información que podemos nosotros diagnosticar. Vamos a esperar que termine. Esto puede ser bastante breve o puede demorar mucho, es incierto. Pero lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona traceroute y para ello tendremos que diagnosticar la información que aparece en pantalla. Mientras termina la herramienta, vamos viendo algunos conceptos. En primer lugar, pueden ver ustedes aquí el número asociado al lado izquierdo, que corresponde al número de saltos o número de routers que ha atravesado este paquete hasta llegar a destino. Aquí los routers que aparecen con asterisco quiere decir que son probablemente cortafuegos de red que están bloqueando el tipo de consulta que nosotros le estamos haciendo para descubrir la red. Muchos administradores de red bloquean este tipo de mensajes para darle un pequeño grado mayor de dificultad a quien quiera tratar de atacarlos. Probablemente va a llegar a 30 y se va a detener porque en algunas herramientas el límite de saltos por defecto es 30. Bueno, decía 30, pero en este caso no. En el caso de Windows, así es. Si volvemos un poco acá, voy a detener esto y ya les voy a mostrar cómo completarlo. Si volvemos un poco, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, se está ejecutando una traza hasta este sitio web, ¿ya? Con paquetes de 52 bytes
Y aquí tengo el primer router que está en mi red local, que tiene la IP 192.168.0.1. Y estos son los tiempos de respuesta que yo tengo hacia esa máquina. Luego, el siguiente router en destino viene a ser el que tiene la IP 192.168.20.1. Y el tercer router envía asterisco, quiere decir que la consulta le llegó a él, pero decidió no contestar. No obstante, se envió un cuarto mensaje para descubrir el router siguiente y así sucesivamente. Fíjense alguna pequeña conclusión que nosotros podemos sacar acá. Normalmente las compañías de Internet asocian nombres que son fácil de deducir para la ubicación geográfica donde están. Si nosotros vemos aquí esta combinación, lo más probable es que esta sigla MIA signifique que el paquete IP desde mi máquina saltó hasta alguna máquina ubicada en Miami, en el ABR1 o el Border Router 1. Por lo tanto, yo aquí puedo deducir de que este mensaje se está yendo hasta Miami desde Chile para poder saltar al Reino Unido. Bien. Voy a enviar el mismo mensaje, pero voy a agregar aquí una opción especial que es "-i" mayúscula, que probablemente nos muestre más información que el anterior. Por supuesto, vean que ya arrojó un poco más de detalle y probablemente esta traza se logre terminar. Veamos, miren, hicimos una pequeña diferencia aquí. Al agregar la opción "-i" mayúscula, la traza sí terminó. En el número 14. En nuestro ejemplo anterior, la traza no terminó y siguió buscando routers sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo funciona Traceroute. Traceroute lo que hace, vamos a sacar esto un poquito, lo que hace es lo siguiente. Para poder determinar la ruta, el router 1, o en este caso el host 1, lo que está haciendo es enviar un mensaje de tipo UDP hacia el destino, router 4, y ese mensaje va a llegar naturalmente al primer router en el camino hacia allá. Ahora, el secreto de esto está en que el primer mensaje que se envía va con un TTL de valor 1. Recuerden que el TTL, o Time to Live, es el campo que está en el encabezado IP que permite evitar los loops. ¿Cómo funciona esto? Cada vez que el paquete IP pasa por un router, este valor de TTL se decrementa en 1. Por defecto generalmente sale con un valor 32 o 64 o 128, siendo 255 el mayor. Cada vez que pasa por un router se decrementa 1. Entonces, en un mensaje normal de Internet, si sale con un TTL 32, este router envía ese mensaje y el router siguiente se lo reenvía más adelante, pero le decrementa 1, por lo tanto ese TTL de aquí a acá saldría como 31. Y el siguiente mensaje saldría como 30, y así sucesivamente. Se utiliza para evitar loops, porque si aquí entre router 2 y 3 se genera un loop o un bucle de enrutamiento, podría ese paquete IP estar eternamente girando en la red y provocando grandes pérdidas de tráfico. Para evitar eso, el TTL cuando sale con valor 32 y luego con 31, y este router lo mete en el loop de nuevo, de vuelta va a ir con 30 y luego 29, 28, 27 y así sucesivamente hasta que el TTL llegue a 0. Cuando el TTL llega a 0, los routers dejan de reenviar ese mensaje y adicionalmente, de manera muy amable, envían un mensaje de vuelta al emisor diciendo que el TTL ha expirado. Eso es claro indicio de que hay un loop en la red. Traceroute se basa en el mismo principio para poder descubrir cómo funcionan los routers. Si nosotros revisamos nuestro ejemplo, aquí el primer mensaje para que el router 1 determine cuál es el siguiente router, el mensaje que sale con TTL valor 1, como aparece aquí, valor 1, cuando llegue este router el TTL va a valer 0.
Entonces, como yo decía, ese TTL ya va a permitir que el router 2 no reenvíe el mensaje al 3, pero sí le va a enviar un mensajito de vuelta al router 1, un mensajito de tipo ICMP, de tipo 3, que significa host de destino inalcanzable. ¿Ya? Entonces, con ese mensaje, el router 1 sabe que si pone un TTL1, este router existe y le va a mandar un mensaje con la IP de él. Por lo tanto, el siguiente mensaje, que podemos ver acá, que vendría siendo este con número 2, va a salir con TTL, adivinen, TTL, por supuesto, 3. ¿Ya? Entonces, luego él va, TTL2, digo, no, 3 no, 2. Luego le envía TTL2, cuando llega aquí a este router, se decrementa en 1 y cuando llega aquí se va a decrementar en 0, por lo tanto, el mensaje de vuelta va a llegar otra vez al origen del mismo tipo ICMP, avisándole que el host destino es inaccesible y de esa manera el host 1 sabe que existe este router. Y así va repitiendo este procedimiento, tirando el mensaje cada vez más lejos y cada uno de los routers en el camino va a responder con un mensaje de tipo 3, host destino inalcanzable. Eso permite que el router original o el host original sepa cuáles son la cantidad de dispositivos que hay y cuál es su dirección IP. Si nosotros vamos a nuestro ejemplo acá, vemos que la traza desde mi computadora hacia un sitio web en el Reino Unido dio 14 saltos, es decir, tengo 14 routers desde mi computador hasta esta máquina final. Se dice, algunas estimaciones hablan de eso, que el diámetro de Internet es alrededor de 30 routers, no más que eso. Puede haber algún sitio que tenga mayor cantidad de routers, pero en promedio bordea los 30 routers. El máximo para el TTL 255. ¿Por qué entonces, cuando ejecuté el comando traceroute de manera simple, recibimos tantos mensajes bloqueados, pero cuando agregué la opción "-i", este mensaje pasó y funcionó? La respuesta está en esto. Por defecto, el mensaje de origen es de tipo UDP. Traceroute funciona con UDP en el puerto destino 33434. Los administradores de firewall generalmente bloquean todo tipo de tráfico UDP y tráfico TCP. Entonces lo que hacemos nosotros al poner la opción "-i" mayúscula es decir que el mensaje sea de tipo ICMP, el mismo que utilizan los ping para funcionar. Y en algunos casos los administradores de los dispositivos permiten ese tipo de mensajes, por lo tanto tenemos más posibilidades de que la respuesta nos llegue. Eso es todo. Traceroute funciona como una sonda, si lo quieren llamar así, que va probando de un salto en uno y verificando el TTL de vuelta hasta que es 0. Con eso ya se sabe cuánto es el diámetro de la red. A mi juicio es una herramienta muy ingeniosa, una forma muy ingeniosa de utilizar esto. Hay algunas opciones de traceroute que nos permiten hacer un comando extendido. ¿Qué quiere decir que sea extendido? Quiere decir que nosotros podemos especificar las direcciones IP que se utilizan para enviar y recibir ese mensaje. Para explicar mejor esto, vamos a utilizar una topología que les voy a mostrar inmediatamente. Es la misma topología que tenemos en el ejemplo. Y lo que vamos a hacer es verificar cómo funcionan las opciones de traceroute extendido entre los routers de la topología. Para ello, ya tenemos previamente configurado el enrutamiento y eso lo podemos comprobar enviando un mensaje ping desde el router 1, en este caso aquí, hacia la interfaz loopback del router 4 del fondo, que tiene la IP 20.0.0.1, y vemos ahí que efectivamente hay comunicación. Si nosotros enviamos una traza, un traceroute, vemos cuáles son las opciones que tenemos aquí, que coinciden justamente con las que aparecen también en la descripción. Para iniciar esto simplemente voy a enviar una traza a la dirección de fondo y ahí vemos cuál es el camino que
se recorrió en esta topología. Y si lo comparamos con nuestro diagrama, vamos a ver que efectivamente tenemos que el primer salto viene a ser el dispositivo que tiene la IP 1.2. Fíjense que el mensaje salió de router 1, por lo tanto el primer salto es 1.2, que viene a ser el router número 2. Aquí está la IP 192.168.1.2. Luego el siguiente mensaje, el siguiente salto es aquel que tiene la IP 192.168.2.2. Y de acuerdo a la topología viene a ser router 3. Y en el tercer mensaje vemos que el equipo que tiene la IP 192.168.3.2 es el destino y es el que corresponde aquí. En palabras simples podemos ver que hay 3 saltos desde router 1 a router 4. ¿Qué pasa de manera predeterminada? Router 1 tiene 2 interfaces, en este caso una loopback que tiene la IP 10.0.0.1 y también la interfaz FAS00. Cuando se envía un mensaje hacia un destino cualquiera, automáticamente el router elige como dirección IP de origen de ese mensaje la interfaz de salida más cercana hacia el destino. En otras palabras, router 1, cuando se comunique con la IP 20.0.0.1, va a elegir siempre la IP 192.168.1.1 como IP de origen de ese mensaje, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros a router 1 le especificamos que el mensaje puede venir desde la loopback, que es decir, una interfaz más hacia atrás? Podemos probar cuál es el comportamiento de esta opción. Y para eso vamos a utilizar las opciones de traceroute extendido. ¿Cómo hacemos eso? Traceroute, Enter. Y nos van a preguntar algunas opciones. Las opciones son las que aparecen aquí. En primer lugar, nos van a preguntar si el tipo de mensaje es IP. IP quiere decir IP versión 4. Si ustedes quisieran hacer un mensaje traceroute en IPv6, aquí tendrían que escribir IPv6. Por defecto, la opción que toma la herramienta es la que está entre estos paréntesis cuadrados, que si yo ingreso Enter, va a asumir la opción que aparece ahí. Luego, cuando me pregunta la IP de destino, el target, obviamente no hay nada con paréntesis cuadrados porque la herramienta no puede saber por defecto hacia dónde voy, así que le voy a decir que voy a 20.0.0.1. Luego me pregunta cuál es la dirección de origen de este mensaje. Si nosotros enviásemos el mensaje de manera normal, sin las opciones extendidas, la IP de origen ya veíamos que era la 192.168.1.1. Pero en este caso le vamos a decir que nuestra dirección de origen va a ser la loopback que tenemos ahí. Luego nos pregunta si queremos utilizar la salida numérica. La salida numérica quiere decir que si es que nosotros decimos que sí a esta opción, le ponemos Y de yes, no va a tratar de resolver los nombres de dominio. En cambio, si dejamos la opción por defecto, que es N, va a tratar de resolver los nombres de dominio. Recuerden el ejemplo anterior. En algunos casos, la máquina resolvió los nombres de dominio y me asoció la dirección IP. Pero si yo repitiese esto y pongo la opción "-n", me equivoqué, que es numérico, van a ver que el traceroute no resuelve ningún nombre de dominio y solamente arroja la información de manera numérica, las direcciones IP. En este caso, la herramienta del router Cisco nos está preguntando básicamente lo mismo. ¿Queremos una salida numérica? Para efectos de la topología vamos a poner que sí, porque no tenemos los nombres de dominio. ¿Cuál es el timeout en segundos? Yo en mi ejemplo aquí puse que el timeout era 1 para hacerlo más rápido, pero podemos aceptar 3 segundos por cada punto, no hay problema. ¿Cuánto es la cantidad de mensajes que se van a enviar? El probe count es la cantidad de mensajes de tipo UDP o ICMP que se van a enviar para hacer la prueba. 3 está bien. ¿Cuál es el tiempo de TTL mínimo? Podemos elegir 1, como ya vimos anteriormente. ¿Cuánto es el máximo? Podemos elegir 30. Ya les decía, en algunos casos viene 30, o en algunos casos también podemos declarar un poco más si es que los dispositivos están más allá de 30 routers. Para nuestro ejemplo, 30 está bien. ¿Cuál es el puerto por defecto que se va a utilizar? 33
434 en este caso, que es el mensaje UDP por defecto. Y al final nos pregunta si queremos algunas opciones especiales. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, si utilizamos la opción verbose, nos va a mostrar el detalle más específico de la ruta. Si utilizamos la opción record, podemos mostrar la IP de hasta 9 saltos continuos. Si utilizamos la opción luz, podemos nosotros decirle particularmente a la traza qué dirección de router puede tomar. Nosotros podemos alterar el comportamiento por defecto de esta traza y enviarla por alguna ruta que queramos. ¿Ya? Strict es muy similar al anterior, solamente que no permite que el paquete pase por otras IP aparte de las que yo decido. Y finalmente timestamp es para medir la latencia. Para efectos de prueba nosotros no vamos a ejecutar nada, solamente vamos a aceptar la opción por defecto, que es ninguna de las anteriores. Y ahí vemos que se ejecutó la traza. Para este caso también se muestra una cantidad de saltos de 3. La diferencia está en que a nivel de red, el mensaje que está llegando acá viene ahora originado desde la IP 10.0.0.1. El traceroute extendido es bastante simple y por lo mismo solamente necesitan ustedes saber esto. El segundo comando que vamos a revisar para entender cómo funcionan las herramientas de administración de un router es el comando debug. Conocer la funcionalidad del comando debug es prácticamente obligatorio para cualquier administrador de dispositivos Cisco porque nos muestra información que regularmente el router no es capaz de mostrarnos de otra manera. Debug nos habilita una serie de opciones de muestra por pantalla de mensajes de distinta naturaleza. Hay que tener mucho cuidado con usar el comando debug porque es bastante probable que podamos nosotros dejar un router completamente fuera de servicio por ejecutar un comando que nos va a mostrar muchísima información por pantalla. Si nosotros ejecutamos el primer comando, que es debug IP packet a secas, vamos a ver que el router nos va a empezar a mostrar alguna información de mensajes que él está procesando. Son los mensajes IP que salen o entran por alguna de sus interfaces. Ahí podemos ver que hay cierto tipo de tráfico en este router. Si ahora nosotros agregamos la opción de detail, vamos a ver que probablemente la información que se muestra en pantalla sea mayor o se ejecute con mayor frecuencia. En la topología que estoy utilizando yo tenemos muy pocos hosts, por lo tanto la información que se va a mostrar no es mucha, pero en una red real esto podría ser un verdadero problema. Cualquier tipo de debug que se esté ejecutando se elimina o se detiene con el comando undebug all. ¿Sí? Al ejecutar este comando se va a detener todos los tipos de debug por pantalla. También pueden utilizar la versión acortada que es all. Un segundo comando, por ejemplo, puede ser show process CPU history, que nos va a mostrar exactamente cuánto es el consumo en gráficos de la CPU de este router, ya sea en un promedio del último 60 segundos, por ejemplo, y un promedio de la última hora. Y aquí las últimas 72 horas en cuanto a porcentaje. Vemos que aquí hace un par de minutos atrás se elevó bastante el consumo de CPU. Si nosotros dejamos habilitado un comando tan informativo como debug IP packet detail, puede ser que cuando volvamos a ejecutar la opción de CPU history, aquí nos muestre de todas maneras que tenemos CPU sobre 100%. Tienen que tener mucho cuidado con este comando de acá, con debug IP packet detail. No lo ejecuten nunca en una red en producción porque es muy probable que su dispositivo deje de funcionar. Para efectos de examen de certificación tienen que saber básicamente cuáles son los debug que pueden hacer en distintas tecnologías que estén utilizando. Por ejemplo, si estamos viendo
enviando un ping y el ping no llega o no responde, podemos utilizar debug IP ICMP en un extremo y vamos a ver con detalle solamente los mensajes ICMP que llegan o se envían a ese dispositivo. En este caso, en router 1 acabo de habilitar debug IP ICMP, vemos que no hay nada por pantalla, pero si yo en el router de acá envío un mensaje a la IP 10.0.0.1, vamos a ver que inmediatamente aquí se recibió ese mensaje y se envió una respuesta hacia la 10.0.0.1, desde la 10.0.0.1 hacia la IP 192.168.3.2. Esto estaba explicado en esta topología, que es la misma que tenemos acá. Y en este caso lo que yo hice fue enviar un mensaje desde router 4 hacia la interfaz loopback de router 1. Y vean ustedes que el destino del mensaje, porque en este caso router 1 recibió el mensaje ICMP y está anunciando la respuesta, el reply, va a ir hacia la IP 192.168.3.2, que corresponde a la interfaz de salida de este router. Si yo en el router 4 le especifico manualmente cuál va a ser la IP de origen, y le voy a decir en este caso la que tenga la interfaz loopback 0, vamos a ver que acá la respuesta ahora desde el router 1 se va hacia 20.0.0.1. A eso me refería hace un rato atrás cuando les decía que los routers cuando envían mensajes de salida siempre van a utilizar como IP de origen la interfaz de salida directamente en ese destino. Y aquí estamos viendo que es destino porque se trata de la respuesta de R1. Y por último, el último comando que queremos explicar un poco es la opción de Terminal Monitor. Si ustedes ejecutan el comando Terminal Monitor utilizando la consola serial del dispositivo, van a ver el mensaje que dice que la consola ya monitorea. Console already monitors. Eso quiere decir que estos mensajes de debug se van a mostrar de manera predeterminada por la pantalla. Pero normalmente sucede que los dispositivos de red están ubicados remotamente, por lo tanto hay que utilizar un protocolo remoto como Telnet o SSH para poder administrar estos equipos. Si nosotros vamos aquí al router 2, por ejemplo, voy a hacer una configuración muy rápida que voy a crear un usuario. No, ni siquiera voy a crear un usuario, voy a asignar una contraseña, enable password 123, y voy a decir que las líneas BTI, vamos a usar Telnet como mensaje como protocolo de administración, y vamos a ver cuáles son las IP de este equipo, y aquí tenemos 192.168.1.2 por ejemplo. Entonces si nosotros lanzamos acá desde router 1 un telnet hacia 192.168.1.2, nos va a decir que se requiere... me faltó un comando, me apuré mucho. Tengo que decir que el password va a ser también 123. Ahí sí. Estamos enviando un telnet desde R1 a R2. Ponemos la contraseña 123. Entramos al modo enable 123 y listo. Y veamos ahora debug IP ICMP en el router 2. Se habilita el debug en el router 2 y voy a ir a otro router, por ejemplo 4, y le voy a enviar un ping 192.168.1.2. Esa es la IP de router 2. Efectivamente responde, pero si ustedes se fijan, no nos muestra nada por pantalla. Y sin embargo, en el router 2 sí mostró el mensaje ping que acabo de enviar. ¿Cómo puede ser posible? La respuesta es Terminal Monitor. Por defecto, los mensajes debug se van a la consola serial del dispositivo, que es la que se está emulando en este caso con GNS3. Por lo tanto, todos los mensajes debug se van a ver cuando yo estoy conectado a la consola. Pero si yo estoy conectado al equipo remotamente por un protocolo como Telnet o SSH, aun cuando los debug estén activados, no los voy a ver por pantalla, a menos que le diga que voy a utilizar la opción de Terminal Monitor. Como ustedes ven, yo estoy
en router 1 que envíe un telnet a router 2 y en este caso ya no me reclama al ejecutar el comando terminal monitor. Porque él sabe que mi sesión es remota. Y si repito este mensaje de acá, si envío nuevamente este ping, vamos a ver que en router 2 apareció nuevamente los 5 mensajes y en este caso aquí también a través de la sesión telnet. ¿Ya? Eso es algo que ustedes tienen que hacer cada vez que ingresan remotamente a un equipo. Para poder administrarlo tienen que ejecutar el terminal monitor, porque en este caso si se cae una interfaz de router, por ejemplo la interfaz faz 00, no la voy a botar, voy a botar la que va hacia el otro lado, la faz 01. Si se cae esa interfaz, vamos a ver que a través de la sesión telnet me avisó perfectamente que esa interfaz se cayó. Subámoslas nuevamente, pero ¿qué pasa si yo desactivo el terminal monitor, pongo terminal no monitor, salgo telnet y voy a volver a ingresar? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto era 1, 2, 3. No voy a ejecutar el comando terminal monitor y voy a volver a botar la interfaz de red. Aquí en el router 2 se ve, pero vean ustedes que yo, aún cuando estoy conectado por telnet, no me di cuenta y el sistema no me avisó de que hay una tremenda falla en esta red, que se cayó una interfaz. Por eso es súper importante utilizar terminal monitor. Con eso desvían el debug de la consola hacia la sesión de terminal remoto. Muy bien. Espero que esta sesión les haya gustado mucho y que hayan aprendido un poco más. Seguiremos adelante en nuestro curso de actualización para CCNA. Muchas gracias por su atención.